Pues ya estamos a la vuelta de la esquina del año 2018 y la mayor parte de los mexicanos y las empresas en México no nos hemos dado cuenta que el año entrante viene una Dolores recargada, con una función de recaudar como nunca antes la había tenido. Así es que de este asunto hablaremos con especialistas que nos alertarán sobre qué cambios vienen o cómo se va a aplicar la ley fiscal en el 2018 y cómo esto le puede afectar a usted, a nosotros, a las empresas. Así es que no se la pierda, se lo aseguro que no se va a arrepentir. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Pues bueno, vamos a ver, porque este tema no tiene desperdicio y siempre es muy complicado acercarse a él, ¿no? Siempre los asuntos de los impuestos, hablamos de los impuestos fiscales, ¿no? Siempre es muy difícil tratarlo, y más en televisión, ¿no? Porque no tenemos en México, realmente no podemos presumir que tenemos una cultura fiscal, ¿no? No nos gusta, y cada que podemos tratamos de ver la cara a Lolita y después la convertimos en Dolores y ya no nos gusta, pero en fin, yo agradezco de manera muy especial, Cine, muchísimas gracias. Gracias, Armando, gracias. Muchas gracias, Jaime, que estén aquí con nosotros. Importante porque ellos sí saben hablar con manzanitas en un tema tan complicado como es el fisco. Para entrarle suavecito, todo indica que el gobierno ha hecho un buen papel en materia de recaudación fiscal desde que ingresó en el 2013, digámoslo así, ¿no? Ya desde que empezó, y después lanzó una serie de cambios que después él le puso el nombre de reforma, que mucha gente no coincide en que fue una reforma real. Lo cierto es que los resultados arrojan mejores números de recaudación. Una duda me asalta. En ese entonces éramos un país todavía rico, petroleramente hablando, no había tanta presión en la necesidad de recaudar, ser eficiente en la recaudación fiscal. Ahora pues ya se nos acabó el petróleo, ¿no? Ya no solamente no tenemos para exportar lo suficiente, sino tenemos que importar petróleo o tenemos que importar carburantes a grandes medidas. Eso, desde su punto de vista, ¿presiona al gobierno para ser más eficiente en su papel de recaudador fiscal? Yo creo que sin duda sí. Fíjate cómo lo veo. Para mí es una pirámide, están los ciudadanos, de acuerdo al 31 Constitucional Fracción Cuarta, tenemos todos la obligación de cooperar al gasto público. Después viene el sector que es económicamente activo, ¿está bien? Se va disminuyendo, ¿no? Después sigue la economía formal. Y al final la recaudación está basada en esa economía formal, pero además en la gente que no está haciendo ningún tipo de estrategias fiscales o que está haciendo la menor cantidad de estrategias fiscales, la menor cantidad de planeación fiscal. Entonces, efectivamente, si nos quedamos sin una base petrolera pues que nos pueda soportar, entonces ahora la recaudación o la economía del país, de manera, pues si no principal, pero sí importante, va a ser en esta base, que al final es muy pequeñita, ¿no? Pero ahí va a estar una recaudación. Pero el tema es que yo considero que la base siempre ha estado. El problema es que no la ha podido tomar el gobierno, ¿no? Desde hace 4 años comentamos que el destino tecnológico digital nos alcanzó, y lo que pasa es que también el SAT decidió subirse a ese barco. Empezó la comunicación a través de 3 medios, básicamente, lo que es la factura electrónica, lo que es el buzón tributario, y empezaron las revisiones electrónicas, empezaron a manejar. Tú nunca te hubieras imaginado que te pueden hacer una auditoría de manera electrónica. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces, al momento de digitalizar o de subir a todos en esta tecnología, empiezas a atrapar a todas estas personas que estaban medio sueltas, y empiezas a conocer cuánto facturan o cuánto no facturan. Y entonces cuando tú facturas, pues ya conoces las deducciones de la otra persona y ya por ende conoces los ingresos. Y lo que sucede, cuando ya tienes esa base de datos y la tienes de manera inmediata, entonces tienes esos avisos o esa presión del SAT en la que ya sabes si has contribuido o no has contribuido. Entonces yo creo que lo que ha sucedido ahorita
a partir del tema de las famosas listas negras, las publicaciones que hicieron en el SAT, pues empezó a ver esa recaudación. Es decir, a los que ya tenían, los pudieron apretar más y pues se están expandiendo, ¿no? Dicen ustedes dos elementos que me parece fundamental, o coinciden en dos elementos que me parece fundamental, es la misma base de contribuyentes. Sí, creo que ahí hay un tema importante con este gobierno. Ellos no cambiaron, de hecho, incluso disminuyeron los impuestos, eliminaron el YETU, eliminaron el IDE y apostaron a 3 impuestos federales nada más, al impuesto de la renta, al IVA y al IEPS, y con eso se quedaron. Y como dice Armando, aumentar la base es uno de los conceptos fundamentales para tener una mejor recaudación y sobre todo controlar mejor a los que ya existían. Entonces el Registro Federal de Contribuyentes es un elemento fundamental, tan es así que hoy en un comprobante electrónico, que es el principal esquema de fiscalización, que también lo decía Armando, ya nada más te piden el RFC, o sea, el nombre de quién es, todos saben, ya lo tienen controlado, el domicilio, es un comprobante fiscal, dice RFC del que emite, RFC del que recibe el comprobante, y los demás son datos accesorios, ¿no? Pero ya el control que se tiene sobre los contribuyentes es muy, muy amplio, ¿no? Y sobre eso van a poder hacer una fiscalización mucho más amplia también. Pero no va a haber un esfuerzo para traer a más contribuyentes. De cada 100 empresas, 55 están en la informalidad. Sí, hay un par de esfuerzos ahí también de este nuevo régimen de fiscalización, el régimen de incorporación fiscal, que precisamente pretende atraer a la informalidad. Y desde el año pasado esta nueva forma mercantil de generar negocio, que es las sociedades por acciones simplificada. Las SAS famosas. Para emprendedores, dice el Estado, para pequeños empresarios, pero la idea es atraer gente al nuevo Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? A este nuevo esquema de fiscalización. Jaime, ¿qué va a pasar? Cindy, me subo al RIF. Ay, qué padre, en el primer año no pago. En el segundo año pago 10. Así es. Y cuando estemos ya tengo que pagar el 60, ya no me va a gustar. Y me salgo. O sea, ¿qué garantía tenemos de que lo que hoy ofrece un resultado espectacular, incluso dicen la generación de empleo, la formalización del empleo, el día de mañana no sea un cliente que diga, no, yo ya no juego así, ya ahora sí tengo que pagar impuestos, mejor ya me bajo? Sí. Mira, yo como veo las cosas, es que se está apostando a conocer esa base de datos, ¿sí? Hoy no la tienes, ¿sí? Y te estoy dando una exención del 10%, después del 20%, la que tú quieras. Pero lo que ya conseguiste fue subirlos, ¿sí? Ellos empiezan a generar negocio, hacen un negocio empresarial. Evidentemente yo para poderte vender, pues, tú tienes que deducir, ¿sí? Subiéndote a ese ring, difícilmente, o es lo que yo considero, el SAT va a decir, bueno, ya tengo la base. Eso es lo que me interesaba, ¿no? Difícilmente te vas a poder bajar de esta, ¿no? O te puedes bajar y te va a seguir. Sí, porque al final ya tienes un RFC, una cuenta bancaria, un domicilio establecido y el SAT los elementos de fiscalización para seguir a esa persona. Y hoy estamos viendo cosas que no veíamos. Anteriormente el SAT no cruzaba datos con el Seguro Social, con tus cuentas bancarias. Hoy ya se está dando eso. O sea, a través de la plataforma, no solamente el Seguro Social, pero el SAT, pero la PGR, pero los bancos, todos van a cruzar datos. Entonces, si tú te subes al RIF o te subes al ring del SAT, cualquiera que sea la forma, si es el RIF, si es la SAS, la que sea, ya vas a estar fiscalizado. Entonces, yo creo que este tema de la fiscalización automatizada no nada más es una apuesta por mejorar la recaudación y por apretar más a la base que ya está cautiva, sino también por traer muchos más contribuyentes. Nosotros lo que hemos visto en Gin Group, nosotros entendemos que el tema tecnológico llegó. Y creo que en todas las reformas fiscales que se han venido dando, hoy posiblemente no hay una reforma fiscal como tal. Existe el CFDI, que ahorita lo platicaremos, pero yo lo que puedo notar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Cindy, al final el SAT está buscando evitar la simulación de operaciones. Cuando tú haces una planeación fiscal, elusión fiscal, lo que estás buscando muchas veces
es disminuir esas bases gravables, pues a través de los medios que te permitan. Hay quien lo quiere hacer de una manera mal, incorrecta, que no es legal, y hay algunos recovecos de la ley que otra gente aprovecha. Pero lo que hoy ya está buscando, o todo lo que yo veo este tema tecnológico, es evitar esa simulación de operaciones. Que el día de mañana no estés reportando una pérdida o una utilidad que no es real, ¿no? Entonces, como que va encaminada hacia allá. Entonces nosotros nos hemos enfocado mucho. Al final, nosotros somos un grupo muy serio, en esa parte lo entendemos, y nosotros estamos muy preocupados en el tema de precisamente todos los servicios que hoy se otorgan tengan esa materialidad, que las operaciones que nosotros hacemos o que hagan nuestros clientes no tengan ningún problema de deducibilidad, porque al final el servicio se da, se otorga. Entonces, buscar esos medios y cumplir con todos estos requisitos que pues, son un montón, ¿sí?, para que tú puedas darle esa materialidad hacia el servicio. No sé. O sea, se trata de no verle la cara al fisco, ¿no? Se trata de no verle la cara al fisco, pero también considero que en ese énfasis que pone la autoridad en no me vean la cara, en no simulen operaciones, lo cual está perfecto, lo cual está maravilloso, está llegando a un extremo de no permitir la planeación fiscal. Y la planeación fiscal es algo que siempre se ha dado y que siempre se ha permitido y que las leyes lo contemplan, ¿no? Que o sea, la planeación fiscal, debo de entender, es utilizar la misma ley, en el marco de la ley, aprovechar los artículos para poder hacer un adecuado manejo de la ley para pagar menos impuestos. No lo pensaría como aprovechar, lo pensaría como ser inteligente fiscalmente y conocer realmente lo que te corresponde pagar o lo que te corresponde exentar o lo que te corresponde deducir. Puedes deducir. Exactamente. A veces figuras alternativas que ofrece la ley, sin tener que hacer grandes esquemas ni cambiar mucho las cosas, me permite pagar no menos quizá, pero sí lo óptimo, ¿no? Es como planear cómo va a vender mi empresa, cómo va a comprar. También hay que planear la parte fiscal. De hecho, no tendría que ser ni siquiera una opción, sino una obligación de los empresarios. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, Gin Group se dedica a la subcontratación, muy claramente, ¿no? Entonces, nosotros traemos empleados y se los proporcionamos al cliente y llevamos a cabo un servicio. Pero supongamos que nosotros no existiéramos y el cliente solito subcontrata un servicio, a lo mejor de vigilancia, y lo contrata con Jaime, ¿no? Pero Jaime es su primer año de operación, nunca había hecho cuestiones de vigilancia y a lo mejor el seguro social, pues se le pasó un bimestre. Pero eso no es tu obligación a ti, aunque sea él subcontrata. Esta es tu obligación. Ahora se va a convertir en mí, como cliente, mi obligación de fiscalizarlo a él. Y a lo mejor empezó el primer año maravilloso y todas mis facturas las pude deducir. El segundo año a lo mejor se cambió de contador y el contador es nefasto y no cumplió con todas sus obligaciones y a lo mejor se le olvidó que tenía que pagar el seguro social, un bimestre, ¿no? Insisto. Entonces, esa factura ya no va a ser deducible para mí. Él sí está llevando a cabo el servicio, la materialidad del servicio existe, pero aún así estamos llegando al límite, a la exageración de que no me van a permitir deducir esa factura. Vamos a seguir después de una pausa, porque esto es una partecita, es un minúsculo, una parte minúscula de un asunto que sin lugar a dudas tenemos que conocer como contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial, o bien también como personas morales, ¿no? Si el asunto va a ser ya así si el título va a ser de esa naturaleza, pues más vale que estemos preparados a conocer la ley y actuar en el marco de la ley para evitarnos problemas con dolores. Después de una pausa. El gobierno federal se comprometió desde el principio que no iba a haber ni más ni mayores impuestos ni nuevos impuestos, o sea que las cosas iban a mantener quietas durante la administración a petición del sector privado que decían, ay, pues cada rato nos cambian la jugada, las reglas y la pelota y las dimensiones de la cancha, y el gobierno dijo, ok, no va a haber más cambios. Y sí, no ha habido más cambios. No quisiera ahorita regresar a si es o fue una verdadera reforma fiscal. Finalmente las cosas están así desde el principio de la administración. Pero ahora hay cambios de forma.
A lo mejor son las mismas reglas, la misma cancha, el mismo balón, pero las entradas van a ser un poco más duras, profesionales, más fuertes. ¿Cómo ven el 2018, Cindy? No nos habían dicho el cómo, nos habían dicho el qué. Entonces, en el ejemplo que ponía hace un ratito, ya te decían que tenías que acreditar la materialidad de los servicios, que ya no podías simular servicios, entonces que de alguna manera, algún método tenías que encontrar para materializar su servicio. Y entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una nube en donde le mostrábamos al cliente los pagos del SUA, los FDIs a los empleados, las entradas y salidas, hasta las credenciales. O sea que sí estás cumpliendo con las obligaciones fiscales como empresa que subcontrata. Por supuesto, es correcto. Pero ahora nos dicen el cómo le vamos a hacer. Entonces, para 2018 esperamos que empiece a operar este aplicativo. Y con este aplicativo, a través del buzón tributario, el cliente va a buscar a su contratista, a la empresa de subcontratación, y se va a encargar el propio cliente de ser el que tome los CFDIs de los empleados, ¿no? Que antes eran tus recibos que nada más te los daban y tú los firmaban. Bueno, ahora es el CFDI y lo tiene que conseguir el propio cliente. Además, los pagos en el Seguro Social y además las retenciones del impuesto sobre la renta. ¿El cliente tiene que tomar, tiene que tomar esos comprobantes. A su proveedor de servicios de personal. Yo como cliente que estoy contratando un servicio de vigilancia, de administración, de nómina legal o de cualquier otro tipo, le tengo que pedir a quien me suministra el personal que me dé los recibos de nómina de sus trabajadores, que son suyos y que finalmente... Que trabajan con él, digamos que... Son trabajadores de Cindy, pero ella me da el servicio a mí, yo le tengo que pedir que me dé los recibos de sus trabajadores. Además, que me dé un acuse de recibo de que les entregó efectivamente los comprobantes. Además, me tiene que demostrar que ella pagó seguro social y me tiene que demostrar que enteró las retenciones de los trabajadores. O sea, yo voy a tener que fiscalizarla a ella. Entonces, esta obligación que se estableció a principios de este año no ha entrado en vigor de forma plena porque el SAT ha prometido un aplicativo que dice tendremos en vigor a partir del 1 de diciembre. Entonces, en ese aplicativo yo le voy a dar acceso, o ellos me van a dar acceso a mí para que yo entre a su base y vea si efectivamente han cumplido con las obligaciones. Corroborar que sí. Corroborar. Entonces, el mensaje del SAT es el siguiente: no te juntes con los malos. O sea, claro. no trabajes con los que no están cumpliendo con sus obligaciones porque corres riesgos de no deducir tu nómina, que es un concepto gravísimo, ¿no? Para una empresa no poder hacer deducible la nómina, ni el pago del seguro social, ni poder acreditar el IVA que le estamos pagando al otro, es un concepto muy, muy grave. El mensaje es ese, ¿no? El mensaje es: trabaja con empresas que sí estén cumpliendo. Ese es en el fondo una parte importante del concepto, ¿no? Yo creo que va un poquito más allá, ¿eh? No solamente es no trabajes con los malos, lo cual está bien. No trabajes con empresas fantasmas, con empresas ficticias. No te deduzcas gastos que ni siquiera existieron. Pero también te están diciendo no trabajes con los que no están preparados. Insisto, en el ejemplo que yo decía, ¿no? De un primer año de una empresa que apenas está empezando, a lo mejor son muchachos, y no les alcanzó para contratar al contador especialista y al de recursos humanos, etcétera, no van a poder cumplir con todos estos requisitos. Entonces, no significa que no sean malos, no significa que no se materialice su servicio. Simplemente significa que no estaban preparados para este cambio que está requiriendo el SAT. Yo todavía escucho asesores que dicen que con el pago de la factura, el contrato, la factura emitida, con su comprobante de pago, es suficiente. El tema electrónico al que nos hemos referido al principio nos lleva precisamente a evitar la simulación. ¿Cómo evito la simulación? Pues entonces, subcontratación, si estás haciendo una subcontratación, entonces tienes que pagar seguro social. Por eso él la tiene que pedir. ¿Sí? Oye, si tienes subcontratación, tienes que pagar impuestos sobre nómina, tienes que dar recibos, tienes que enterar el ICR de los trabajadores. Por eso es que se solicita esta parte. Entonces, pues, te volvió muy fiscalizador en todo este asunto. Eso es en materia de ICR. Ahora, con los cambios que están en el CPDI, que mucha gente no lo ha visto, yo creo que muchos empresarios o mucha gente de negocios no ha visto la magnitud de lo que se viene. Es que hoy le tengo que decir al SAT: ¿sabes qué? Esta es mi factura, pero aparte te voy a emitir el número de complementos de pago, así le llaman ellos, complemento de pago. Es decir, hoy estos 100 que me facturaste, me vas a tener que explicar cómo los cobraste.
Y una factura que tú hacías antes, pues a lo mejor si tu pago es de 10, vas a tener que tener 10 complementos de pago que vas a tener que reportar al SAT. ¿Cuál es el fin de esto? ¿O qué es lo que veo? De un lado, ya estoy recaudando el ICR. Ya estoy viendo cómo está el asunto. Ahora me voy por el IVA. ¿Sí? Si yo no puedo materializar el pago de mis facturas, entonces ya olvídate de la deducción. El acreditamiento del IVA. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, lo que decía el doctor, vas a tener un problema de deducibilidad en la nómina o en cualquier servicio que tú quieras. Pero vas a tener un segundo problema en el acreditamiento de IVA. Te van a decir, este IVA que tú acreditaste, que el 90% de mi costo es nómina o el 80%, pues ahora resulta que de los 100, súmale los 16 de IVA que ahorita te estoy diciendo que no pagues. O te estoy diciendo que no los pagaste. Entonces, una buena cuidado, un buen planeación, porque ya nada más no es un tema de planeación fiscal, es un tema, una planeación logística, operativa. O sea, hoy tienes que reestructurar tus departamentos de facturación, de tesorería. Que se convierte en un tema de planeación fiscal, ¿no? Incluso el procedimiento administrativo es el que cierra la planeación. O sea, yo puedo hacer una planeación de alto nivel y decir si vamos a comprar, si vamos a vender, pero si no lo cierro con la ejecución, vamos a tener problemas, ¿no? Como dice Armando, yo compro una máquina y te digo que te la pago en 10 exhibiciones. Me tengo que preocupar porque me expidas un comprobante por el valor de la máquina y después por los 10 pagos que te voy haciendo me tiene que expedir un comprobante. Y administrativamente Armando me va a decir, oye, ya te expedí un comprobante y ahora quieres que te expida otros 10 por el mismo valor, no me parece lógico. A lo mejor a nadie le parece lógico. Por la parcialidad. Por la parcialidad. Y entonces yo tengo que estar persiguiendo cada comprobante porque si no, no puedo acreditar el IVA. Como ¿Es más complicado eso? Sí, pero es que además va a ser un tema de planeación fiscal, pero de planeación administrativa, pero además de prevención. Hoy todas las empresas, por lo menos las que quieran cumplir, las que quieran poderse contratar con otras, tienen que estar capacitando a sus áreas de recursos humanos, a sus contadores, a sus fiscalistas, estar eligiendo a sus abogados. Es una carga administrativa. Al de facturación, al de pagos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ¿y eso lo aguanta una pyme? Una empresa que tiene 8 trabajadores. Es complicado, ¿no? Es que no hay un esquema diferenciado para las grandes empresas y las pequeñas. Estamos todos en el mismo costal. No tendría por qué haberlo, ¿no? No tendría por qué haberlo. Sin embargo, sí contratar un sistema, me imagino, y así es, ellos tienen un sistema con la más alta tecnología que puede cumplir con todos los requerimientos, pero tienen la capacidad para hacerlo, la capacidad económica, la capacidad administrativa y la estructura orgánica para soportar todo esto. Pero un pequeño empresario, que más que ser pequeño empresario es un autoempleador, o sea, él se da trabajo y tiene para vivir al día, contratar un servicio administrativo, un sistema de facturación, un contador para que le calcule los pagos al Seguro Social, para que saque los recibos de nómina, que también son electrónicos. Es complicado, ¿no? Si yo pagos, no reviso que esas facturas que yo reciba estén correctas, cumplen con todas esas formalidades, el día de mañana es no deducible. Y lo metes. O sea, hoy tienes que hablar de una capacitación tremenda. Y nosotros lo que hemos observado en Gin Group es que, o sea, la gente no ha venido, no lo ha visto. O sea, hay mucha gente que está preguntando, que se está capacitando, pero es un puñado muy pequeño con todo el tema. Sí, les va a reventar en el escritorio en enero. En diciembre, el 1 de diciembre. Es que el sistema de facturación bajo este nuevo esquema... ¿El 3.3 entra en diciembre? El 1 de diciembre. Y hay unos rezagos que sí serán para 2018, como la cancelación de los comprobantes previa autorización del receptor. Pero el CFDI 3.3, el 1 de diciembre. ¿no? Oye, Jaime, ahora, en ese CFDI, ese comprobante fiscal digital por internet, ahora tú le tienes que decir a tu cliente para qué quiere tu servicio. Ahora le tienes que preguntar. Hay absurdos, ¿no? Como esa parte que dice Armando, que es un ejemplo bien claro. Yo voy a ir a cualquier local, establecimiento, voy a pedir un comprobante fiscal como lo hago siempre e incluso se presta a guasa, ¿no? Yo le voy a preguntar al que me está expidiendo el comprobante, el que me está expidiendo el comprobante me va a preguntar, oye, ¿y para qué quieres tu CFDI? La persona que pide su comprobante dice, bueno, ¿para qué lo quiere? Para pagar impuestos. Sí, nada más, hay un catálogo de conceptos donde te dice, dime si lo quieres para gastos generales, dime si lo vas a utilizar como mercancía,
Dime si va a ser un gasto médico, dental, hospitalario, funerario. Dime si va a ser como equipo de cómputo. Dime. Entonces el que pide el comprobante, cuando el otro le pregunta, ¿y para qué quieres tu comprobante? Te va a decir, pues, ¿a ti qué te importa, no? Pues sí. Y es un requisito. La parte absurda es que en las guías de implementación del SAT para el comprobante fiscal nos dice, oye, ¿y qué pasa si ese requisito está mal? O si, por ¿No es ejemplo, deducible? no. O si, por ejemplo, yo he pedido 10 computadoras y dije para activo fijo. O me dedico a vender computadoras y le puse mercancía y después cambio el concepto. Es tan absurdo que el requisito es obligatorio, pero si lo cumples mal no pasa nada, dice la guía. O sea, entonces, ¿para qué me lo pides? O sea, cosas de ese tamaño, ¿no? Que tendrá que irse afinando poco a poco, Se ¿no? tienen que Tendrá ir afinando. Me queda claro que el tema es fiscalización, pero no lo tiene bien definida. Esas guías de implementación que publica el SAT en su página, las ha cambiado más de 6 veces. O sea, todavía el 9 de septiembre, el 9 de noviembre hizo un nuevo cambio y dijo, otra vez cambian algunos conceptos de la guía. La está cambiando y cambiando y cambiando y estamos a días de que entre en vigor el Esta es la entradita para que usted vea por qué es absolutamente necesario que no le cambie de canal y que siga en el siguiente segmento, porque se está poniendo, bueno, yo estoy bien asustado. ¿Qué va a pasar en este ¿Qué va a país? pasar? Difícil. Bueno, vamos, después de una pausa regresamos. Estábamos haciendo referencia a que esto, si bien es cierto, suena lógico en un papel del fiscalizador, le va a complicar la vida de manera muy importante a las empresas pequeñas que no tienen una capacidad suficiente como para tener un área específica que cuide la relación con Dolores, con Lolita, y que no se convierta en Dolores, ¿no? Así es. Decías, Jaime, pues imagínate, o Cindy, una factura que no te deduzca el SAT, que diga, no, lo hiciste mal o no lo pusiste mal, el concepto no aplica y no te la puedo deducir, no, me lo revientas a la empresa. Claro. Sí, va a haber empresas que truenen simplemente por eso, porque no fueron capaces de deducir todas las facturas y muchas veces no va a ser ni siquiera culpa de ellos, va a ser culpa del de enfrente. Y te pongo un ejemplo, el sector de vigilancia, las empresas de vigilancia, cuando contratan a los colaboradores, lo que les pagan es así. Y muchas veces ni siquiera los ingresan al Seguro Social. No estoy diciendo que eso esté bien, por supuesto que no. Pero en temas de competencia, las empresas que te dan el precio más bajo de vigilancia son las que tienen el mercado. Entonces ahora, todas estas van a tener que tener a todos sus guardias en el Seguro Social, porque si no, los clientes van a dejar de contratarlas. No van a costar lo mismo, por obvias razones. Por obvias razones. Por obvias razones el servicio va a tener que elevarse. Así es. ¿No? Así es. Que esa parte no está mal. O sea, al final tú no puedes utilizar ahorros indebidos quitándole prestaciones de seguridad social hacia los empleados. O sea, eso no es válido. El problema es que si te encuentras con empresas que con tal de seguir sobreviviendo, quitan ese tipo de prestaciones y se empieza a crear una competencia pues desleal. Y el problema es para el cliente. O sea, ahora, yo quiero ver al cliente preguntando a cada una de las empresas si cumplen con los requisitos y cómo se los garantizan. Esa parte está bien. Te agarro, te fiscalizo. El problema es, ¿realmente tienes la capacidad operativa para darme todos esos elementos? Porque ahí estás hablando de dos temas. La emisión de una factura, que hoy es un CFDI. Pero operativamente ya te pegan muchas cosas. ¿Cómo voy a identificar un depósito en garantía? ¿Cómo voy a identificar un anticipo de clientes si todavía ni siquiera tengo el contrato y en ese momento tengo que cerrar el negocio? ¿Cómo voy a identificar en la cancelación de una factura? Es más, hoy te tengo que pedir permiso para cancelar mi factura. Sí. A partir del 1 de enero, era una reforma para este año, se postergó, porque si Armando me expide a mí un comprobante, se daba en el mercado, que después de un año o dos, lo cancelaba. A un pagado, a un prestado del servicio, me cancela el comprobante, llega al SAT y me dice, oye, muéstrame tu operación. Y me dice, no es deducible, ¿por qué? Porque tu comprobante está cancelado. Y yo le puedo decir, es que yo hice la operación con Armando, le pagué, teníamos un contrato, todo está bien, pero él lo canceló por cualquier circunstancia. Entonces, ¿qué dice el SAT? Bueno, ahora cuando Armando quiera cancelar mi comprobante, me tiene que pedir una autorización vía buzón tributario. Era para este año,
pero lo postergaron para el 1 de enero de 2018. Entonces también administrativamente y burocráticamente va a ser muy complicado. Muy ¿no? complicado. Pero además ahorita hay tema de que el buzón contributario ha sido declarado inconstitucional. Y entonces hay empresas que pues, interpusieron su amparo de no usarlo, porque es su medio de defensa. Pues sí, la empresa se ampara pensando que, bueno, con esto me libro de obligaciones, y resulta que el SAT ahora hace este tipo de cosas y dice, oye, tu buzón lo pediste como inconstitucional, te lo concedieron, ahora ya no puedes hacer estas operaciones porque no tienes buzón. Cuando tú te ingresas a la página del SAT, te dice, usted interpuso un medio de defensa. ¿A poco aparece eso? Sí, aparece. Y entonces, pues no ahora no puedes cancelar ni te pueden avisar de una cancelación. Por ejemplo, entre muchos otros conceptos que ahora se tienen. A ver, en sus respuestas noto en todas una utilización relevante de la tecnología. Claro. ¿No? Ese es de internet, de la nube, etc. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Yo les pregunto, la mayor parte de las empresas en México no tienen computadora, ¿eh? O no saben usar internet. Y fíjate lo absurdo de la disposición legal, que en el caso de los trabajadores, por ejemplo, dice la ley, el patrón tiene la obligación de expedirle sus recibos de nómina vía medios electrónicos. Y luego se lo tienes que entregar vía medios electrónicos. Eso es lo que dice el legislativo, ¿no? Hay facilidades para que después se impriman. Pero de entrada el legislador dijo, yo pienso que todos los trabajadores en México tienen... Todos los obreros tienen su buzón tributario, su correo electrónico. Su correo electrónico, ¿no? Es lo ideal, pero no definitivamente así. No corresponde con la, con la realidad. ¿No? Y por eso precisamente, con el cumplimiento de obligaciones del empresario, del trabajador y de todo este tipo de conceptos, el Estado está persiguiendo a la subcontratación, como no tienes idea, ¿no? Y yo creo que sería un medio ideal para descargar obligaciones del empresario. Si hubiera una cultura empresarial donde le dijeran, oye, sí, más fácil. ¿Para qué te preocupas por la contabilidad? ¿Para qué te preocupas por supuesto. Subcontrata. Pero además no puedes desaparecer la subcontratación. Y olvídate de un tema fiscal. O sea, operativamente hoy, la subcontratación, ¿por qué nace? Porque tú necesitas gente especializada. Claro. ¿No? O sea, hoy en día tú no puedes tener a todos los especialistas en tu empresa. Entonces, tienes a alguien de tecnología, tienes a alguien de desarrollo, tienes a alguien de logística. Bueno, lo buscas, lo subcontratas. Entonces, yo creo que en lugar de enfocarnos a tratar de ver cómo acabo con la subcontratación, es cómo te doy las herramientas necesarias para que tú me puedas responder de una manera correcta, ¿no? Que al final pues nosotros nos hemos ido por ese camino. Nosotros al final es ver todo esto que ha salido, aterrizarlo y ejecutarlo, precisamente porque nosotros vemos que el tema de la subcontratación es una de las instrumentos y salidas que deben de tener esas pequeñas, medianas y empresas y las grandes como para poderse seguir desarrollando, ¿no? Pero fíjate que, perdón, yo no quisiera verlo como un lado negativo en el sentido de la autoridad está persiguiendo la subcontratación. No, yo creo que la autoridad lo que está haciendo es regularla, es identificarla. Claro. Y eso es bien importante porque desaparecerla no va a poder nunca. ¿Cómo dejas de contratar tu servicio de vigilancia? ¿Cómo dejas de contratar a tu comedor? ¿Cómo dejas de contratar a tu jardinero, ¿no? Acá afuera. Entonces, las empresas de limpieza. La limpieza, por ejemplo. Son cosas que no podría hacer la empresa porque no se dedica a eso y que necesita ese tipo de servicios. Vale la pena, ya que lo menciona Cindy, decirle al público, por ejemplo, que es algo que la gente no conoce, la empresa Nike, que es una de las líderes en la fabricación de ropa deportiva, particularmente de tenis, no tiene una sola fábrica. Uber no tiene un solo automóvil. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Son nuevas modalidades empresariales en donde las funciones las hacen quienes son los especialistas en esa área específica. Así es. Entonces, en el caso de Nike, tiene una serie de fábricas en todo el mundo a los que dice, yo quiero que tú me produzcas este modelo con estos materiales, en estas características. Se acabó el problema. La fábrica se encarga de la producción. Nike se encarga de la estrategia y del diseño, ¿no? Así es. Así Y es. se acabó. Y es lo que está sucediendo en todo el mundo. Es Claro. una dinámica de la economía global. Sí, ¿cómo paras eso? No lo puedes parar. Al final yo creo que tú como Estado tienes que entender y tienes que dar
pues esas herramientas que te permitan. Y creo que en lugar de tratar de apachurrarte, ¿cómo te puedo hacer crecer? ¿No? Y evidentemente, ¿cómo me ayudas tú a colaborar? Precisamente, digo, una de esas cosas que nosotros hemos visto ahí en Gin Group, pues por ejemplo hemos participado mucho en el tema de la norma, ¿no? La norma de calidad para poder, para las empresas de subcontratación, que ahorita ha estado ahí detenida, pero que estamos ahí empujando para que salga. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana tú sepas que estás con una empresa o un grupo que está certificada, que realmente cumple con esos procesos, con tus obligaciones fiscales, con tus obligaciones de seguridad social y las laborales. Entonces, mejor dame las herramientas para que podamos crecer pues, juntos, ¿no? Por este lado. Sí, porque qué bueno que lo mencionas. Pregunto, Cindy, por ejemplo, Jaime, ¿no inhibiría la actividad empresarial? ¿Inhibiría incluso la presencia de la formalidad? Yo estoy pensando en la empresa que diga, no le puedo decir al aire para decir, no, cada día es más difícil ser empresario y generar empleo. En México. Claro, totalmente. Es parte de una cultura, ¿no? Es parte de una cultura. El empresario sabe hacer algo, tiene algún don o tiene algún impulso que lo lleva a desarrollar un negocio. Una pasión, sí, cierto. Pero no puede hacer todo. El tema es que a mí me toca estar en cursos, en conferencias con empresarios que van a aprender CFDI. Y ellos quieren saber cómo hacer un CFDI, quieren hacer el CFDI, lo quieren entregar, lo quieren recibir. Y entonces se pierde ese impulso empresarial que tienen. Ellos están diseñados para vender, para producir. Pero hoy con esta preocupación quieren atender también eso. Entonces la cultura empresarial tendría que decir, descarga en un especialista esa función. Como descarga en un especialista, incluso cómo contratas a tu personal, cómo lo administras, cómo lo despides, porque si no después tenemos que ir con un especialista a que corrija lo que hicimos mal. Corrija lo que hicimos mal. Pero es que el empresario así empieza, ¿no? Y así es un 98% de empresas mexicanas con microempresarios, con pequeños empresarios que empezaron un negocio de una forma elemental y que han crecido y necesitan ayuda, ¿no? Eso me refleja, y antes de irnos a la siguiente parte, el siguiente segmento, eso me refleja algo que comentábamos un poco antes de iniciar el programa. Se ha roto esa alianza entre ciudadano y Estado. El Estado todo el tiempo piensa que el ciudadano le está queriendo ver la cara de pentonto, y el ciudadano todo el día piensa que le quieren quitar el dinero para robarse los políticos o los servidores públicos, y entonces no quiere pagar lo que le corresponde, ¿no? Y quiere que los otros le paguen hasta lo que no le corresponde pagar. Así es. Hemos roto esa confianza. El principio de buena fe que debería regir una relación tributaria, ¿no? Y de ese asunto hablaremos hacia dónde debería ir una reforma ahora que habrá cambio de gobierno, ¿no? Pues me imagino que le van a mover el asunto fiscal y no sé si ya está suficientemente complicado como para que lo compliquen más o lo tengan que simplificar. Los especialistas sabrán de explicarlo. Gracias. Entonces ya estamos en la parte de las conclusiones. Ustedes ya han dado una probadita y la probadita es terrible. Nada más para tener una pregunta malsana. ¿Y hay más? Hay más. ¿Hay más? No me digas. Hablando de reformas, además los recargos se vienen durísimos. Recargos. O sea, si estamos hablando de recargos por omisión en cuanto a los impuestos, si era del 6% la tasa anual, se convierte en un poquito más del 17%. 11 puntos porcentuales. Es una locura el tema de más vale que recargos. Es como las multas por exceso de velocidad, ¿no? Te pasas una y con eso ya te dan las ganas de no volverte a pasar de la velocidad, ¿no? Sí, es desincentivar el no pago. El problema es que te das cuenta después de 15 multas, ¿no? y eso es precisamente... Ya te ven en un coche amarillo, ¿eh? Entonces, sí, ya te das cuenta después... De los riesgos, ¿no? Pero vienen más, o sea, sí vienen más. Sí, hay muchas disposiciones vinculadas, ¿no? Hoy presentar contabilidad electrónica, cumplir con comprobantes fiscales, obligaciones de subcontratación, la ley antilavado, ¿no? Que también tiene su ámbito de información importante. ¿Y qué impuesto? Tantas complicaciones. ¿Sabes qué pasa? Hace rato que fuimos al corte comentabas, ¿no? Yo lo platicaba con alguien, o sea, ese pacto entre ciudadano y Estado se rompió, está roto. No sé si nació roto o no, pero está roto. Y entonces estás en un juego
en el que el ciudadano pues vea a un gobierno diciendo, bueno, ¿yo por qué voy a contribuir al impuesto? Si de todos modos no tengo seguridad, no hay servicios de seguridad social, hay temas de corrupción, de impunidad. Y entonces el gobierno pues también está queriendo recaudar pues para cumplir con sus funciones. Y entonces existe ese divorcio. Yo creo, y eso debe de llevar posiblemente muchos años, se debe de trabajar en ese tema de cómo yo gobierno sí te cumplo, cómo yo ciudadano sí cumplo con lo que a mí me corresponde, porque pues de hecho está en la Constitución, el Estado tiene obligaciones y el ciudadano tiene derechos, ¿no? Entonces, pero también hay obligaciones de los ciudadanos. Cuando está roto esto, y entonces los ciudadanos o las personas buscan salidas para evadir este tema de impuestos, es cuando el Estado aprieta. Y yo creo pues, que en los últimos años se encontró esa llave, que es la parte tecnológica. Perdona, no quiero desaprovechar su presencia. Ha apretado, ha aumentado la recaudación, lo hemos visto en las gráficas con datos del propio SAT, pero estamos todavía en la cola de los países de la OCDE, ¿eh? La recaudación fiscal en relación al PIB, que es 20-21%, contra 32% promedio de la OCDE, o sea, todos todavía estamos lejos de poder ser un país con eficiencia recaudatoria. Pero la recaudación no puede basarse en la misma gente, tiene que incrementarse esa base de contribuyentes. Sí, y las mediciones de la OCDE contemplan una parte, ¿no? Porque si pagamos impuesto de la renta, que el impuesto de la renta a nivel mundial es mucho más bajo, incluso en los países de la OCDE, porque ellos apuestan más por el IVA. Y aquí, cada que ha habido un intento de reforma desde Fox, desde cualquier persona... No han querido, claro. Por un tema social. Claro. O sea, entonces es un tema complicado querer cambiar los esquemas de recaudación y apostamos a que el empresario sea quien pague la principal parte de la recaudación. Este jugo no tiene que ser con las mismas naranjas. Va a haber más jugo, pero tienes que agregar naranjas a la máquina de hacer jugo. Si lo vas a hacer con las mismas, va a ser puro zumo. Y te voy a decir otra cosa. Las naranjas tienen que tener ganas de ser exprimidas, porque hoy nos sentimos muy engañados. Mira, por ejemplo, en 2016 hay una reforma constitucional importante y entonces empieza la UMA a diferenciarse del salario mínimo. En 2017 hay una clara diferenciación como de unos 5 pesos. Entonces, el salario está en 80.04, la UMA está en 75.49 más o menos. Quiere decir que para el siguiente año, el salario mínimo, como nos lo prometieron, tendría que llegar a 90 pesos. Y la UMA, a lo mejor, va a quedarse en 75. Y ese cálculo nos va a servir, por ejemplo, para las exenciones. Entonces, quiere decir, nuestro salario sube, pero no sube en una cifra que nos sirva, que nos vincule hacia el Estado, ¿no? Que nos haga sentir hasta agradecidos y felices o que nos sirva. Y sin embargo, las exenciones bajan. Entonces, las naranjas ya no queremos ser exprimidas. Tú como persona física tienes derecho a ciertas exenciones. Entonces, tu exención va a ser ahora sobre 70 en lugar sobre 90. Así ¿no? es. Entonces, sí, los salarios crecen. Entonces, te llega un mensaje de este lado en donde no te preocupes. Vamos a empezar a trabajar con el tema del incremento del salario mínimo. Ok, está bien, como la quieran manejar. Pero ¿qué crees? Tu exención no se va sobre los 90, se va sobre los 70. Y luego preguntan por qué existen los Panama Papers y los Paradise Papers. Supuesto, claro que sí, por supuesto. Claro, quien puede hace una planeación más sofisticada y busca a veces incluso un poco fuera del margen de la ley beneficios que no tiene aquí, ¿no? Bueno, que no es, en sí, la inversión offshore no es... no necesariamente sí es un delito, ¿no? Es un delito. Delito es el no reportar esas inversiones y no pagar los impuestos correspondientes por los beneficios que se hayan recibido, si se recibieron, ¿no? Así es. Bueno, pero hay que ser futbolista, empresario muy grandote o político. ¿Sí? Gobernador de preferencia. Gobernador de preferencia. Gobernador, sí. Da cierta movilidad. Ser gobernador. Claro. No, los que somos para que valga de a pie, la pena, ¿no? No tenemos esa tentación. No brinque nuestro pues a lo mejor la petate. tentación sí, pero los recursos no dan para ir tan lejos, ¿no? Aún así, ¿podrían decir que tuvimos una reforma fiscal? Pues una reforma fiscal como tal, no. Yo creo que es la evolución de lo mismo que teníamos. Es tratar de cerrar el círculo de fiscalización que ya se había generado sobre los contribuyentes. Es buscar que los que ya están paguen lo que tienen que pagar y los que no están se incorporen. Sistema financiero, comprobantes, el hecho de que no puedas trabajar con gente que no esté en la formalidad.
está incorporando más gente a la base tributaria y yo creo que es el futuro. Es el futuro. Mencionan ustedes particularmente, Cindy, es muy importante. Hay que incorporar más naranjas al negocio. Si queremos más jugo, tenemos que incorporar más naranjas, porque las naranjas que ya están fiscalizadas difícilmente van a poder dar más jugo. Y la percepción que se tenga de la recaudación y su aplicación tiene que ser distinta. O sea, es una cultura en donde yo no te pago porque no veo que lo apliques, y eso ha sido tema no de México, sino de todo el mundo. Hay estadísticas que dicen que los países que pagan más, los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, son los que más pagan, y hay otras estadísticas que dicen que tienen la gente más feliz del mundo. Entonces, si se dice que no nos gusta pagar impuestos, habría que revisar esos temas, ¿no? Armando. Bueno, pues nada más quiero dejar sobre la mesa que nosotros en JIT Group, independientemente de la administración de capital humano, nosotros también ofrecemos asesoría en la parte contable, en la parte fiscal, en la financiera, en el tema de recursos humanos, y pues que estamos a sus órdenes. La verdad es que tenemos muchos clientes que se nos acercan pidiendo apoyo en diferentes temas. Hay otros que también llegan por todo este tipo de situaciones a las que se están enfrentando, y que pues no duden en podernos contactar. Cindy. 2017 ya nos dijo qué va a ser. 2018 nos está diciendo cómo va a ser, cómo nos la van a aplicar. Yo quiero que estemos preparados para 2019, porque si pasa la reforma que está planteando Trump de bajar el impuesto sobre la renta ya, de pronto allá va a ser un paraíso fiscal. Entonces, es cierto. Ya no lo tocamos en esta mesa, porque la ley de ingresos del 2018 no contempla un plan B en caso de que Trump triunfe en su pretensión de bajar de manera que dejaría muy descobijada nuestra política fiscal. Correcto. Como una política fiscal no necesariamente. Pero ya lo previeron en la ley de ingresos implícitamente. Cuando en la ley de ingresos, para aumentar la recaudación, se basó en 3 puntos. 1, el precio del petróleo y el tipo de cambio. Pues nomás le quisieron darle una sudadita ahí. Por eso. Eso es proyección. Pero con eso, si tú no alcanzas ese precio, entonces tienes permiso al endeudamiento. No, esa película ya la vimos. Por eso. Y lo heredamos. Por eso, es lo que te digo. Estás hablando de un tema de que estoy apretando de este lado, pero si el día de mañana ese pronóstico del 18.40, que muchos sabemos que no se va a cumplir, y el precio del barril no se... a esos niveles, sí. Entonces, sí tienes el tema del endeudamiento. Mire usted, terminamos donde quisiéramos comenzar el próximo programa. Yo te agradezco mucho, Jaime, eres muy amable. Gracias, Cindy. Gracias, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Para servirte, muchas gracias. Gracias, te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Armando. Bueno, le dije que no iba a ser un programa suavecito. Así fue, así resultó, pero con grandes exponentes que pudieron decir en Manzanitas todo el asunto que viene en el 2018 con la antes conocida como Lolita, hoy Dolores Recarga. Hasta la próxima. Muchas gracias.